vuestro hogar, disfrutando de la alabanza. Espero que paséis un buen domingo, que Dios os esté bendiciendo, os esté hablando mediante la alabanza y después para la predicación. Vamos a seguir alabando a ese Dios que es bueno con nosotros, que nos ama sobre todas las cosas. Susurrando en mi interior.
futuro es guardado. Tu presencia es el cielo para mí. presencia es lo mejor que podemos tener en esta mañana, Señor. Yo quiero que visites cada hogar, cada persona, Señor, cada corazón, Señor. Yo quiero que en esta mañana tu presencia les acompañe, Señor. Yo quiero que despiertes a corazones que están dormidos, Señor. Quiero que también, si hay huesos secos, papá, que tú también les des carne, papá. En el nombre de Jesús declaro, papá, que tu presencia visita a muchas personas. No solamente la iglesia, Señor, sino personas que tienen sed, personas que sienten que te necesitan con todo su corazón, que te están buscando, papá. Declaramos, Señor, que los visitas, Señor, que la palabra, Señor, va a calar en sus corazones, papá. Declaramos, Señor, que tú visitas, Señor, a cada hermano de la iglesia, Señor, que si se sienten solos, si se sienten con miedo, Señor, tú les das paz, Señor, que sobreabunda, papá. Declaramos, Señor, que si hay enfermedad, Señor, tú lo sanas, papá, a cada persona, papá. Y declaramos, Señor, que también proteges a cada uno que te busca, Señor, cada persona, Señor, que te tiene en sus corazones, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos das. Gracias porque tú nos bendices en todo momento, papá. Gracias por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tu presencia
que quieran ofrendar, va a aparecer un número ahí para que ofrendéis libremente. Y con esto también vamos a pasar a la hora de la predicación. Espero que llene vuestros corazones, espero que estén atentos vuestros oídos y que disfrutéis de lo que Dios quiere deciros hoy. Buenos días. Bienvenidos a esta reunión, aunque es online, pero es una reunión. Estamos un poco consternados de no poder vernos en directo, de no poder, aunque sea saludarnos con el codo, de no poder hablar, aunque sea a distancia, pero Dios está al control. Dios ya sabía que esto iba a pasar, Dios ya sabía de antemano que íbamos a vivir esta situación y nosotros nos tenemos que adaptar a lo que hay. Y no solo adaptarnos, sino tratar de contribuir lo mejor posible a que esto lo podamos superar y pueda pasar pronto. Estamos manteniendo las reuniones de barcas online. Hacíamos planes de que en el mes de enero íbamos a empezar con las reuniones presenciales de las barcas como antes, pero no ha sido posible. Quiero aprovechar este momento para deciros que los libros ya han llegado. Ya tenemos aquí la altura a la que todos podemos aspirar. Desarrollo integral ilimitado. Este es el libro que vamos a estar considerando todo este año con temas muy interesantes. Ya hemos comenzado a considerar estos temas, pero ahora ya tenemos la presencia física de los libros. Así que podéis tomar todos los medios que tengáis al alcance para poder adquirirlo. Llamarnos por teléfono y lo tendréis. Muy bien, este jueves en las barcas estábamos hablando acerca de la multitud y los discípulos. Un tema interesante porque estábamos hablando de la gente, o sea, la multitud, ¿no? Mucha gente que seguía a Jesús. Y a su vez también había un grupito de gente que seguía a Jesús, que eran los discípulos. Pero ese seguir a Jesús era bastante diferente. La multitud, podríamos decir que era la masa, era la gran cantidad de gente que, según dice la Escritura, se reunían alrededor de Jesús, le seguían, le buscaban, querían escucharle, querían verle. Y la verdad es que los intereses que ellos tenían podían ser bastante diferentes, ¿no? Algunos tenían curiosidad, otros querían ver cómo habían oído que había hecho un milagro y querían ver, a ver si ahora que yo vengo y que estoy aquí hace algún milagro. Pero lo cierto es que la multitud, las personas que formaban la multitud estaban perdidas en medio de la multitud. No se identificaban, no se acercaban de una manera tan clara como eran los discípulos. Los discípulos eran un grupo que probablemente antes habían formado parte de la multitud, pero que en determinado momento deciden seguir a Jesús y estaban junto a Él. Y estaban todo el tiempo junto a Él porque querían aprender, porque querían ser como Jesús, querían seguirle, entendieron los valores del reino que Jesús predicaba y querían saber más y querían seguir a Jesús porque realmente era un personaje único. La multitud es la masa, es seguir a veces, ir por una necesidad o ir por curiosidad. Formamos parte de la masa de gente. Cuando estaba pensando en esto, recordaba un episodio de mi vida, de mi adolescencia, que yo tendría 14 años. Resulta que yo soy de la ciudad de Tucumán, del norte de Argentina. Resulta que un día domingo estábamos allí muy tranquilos, aunque había un poco de revuelo porque ese día jugaba el gran Boca Juniors de Buenos Aires. Jugaba en Tucumán, con un equipo de Tucumán. Pero claro, yo no iba a ir a ver en absoluto, para nada. Pero resulta que a la mañana de ese domingo empezó a moverse el rumor en el barrio que el Boca Juniors iba a ir a comer en un restaurante que estaba ahí a 50 metros de casa. ¡Wow! ¿Qué hicimos nosotros? Pues allí que enfilamos a esperar al Boca Juniors. ¿Para qué? Para verlos. ¿Qué íbamos a sacar de ahí? Nada. Era verlos, era la época que Maradona jugaba en el Boca Juniors.
Y fue la única vez que vi personalmente a Maradona, así bajar del autobús y entrar al restaurante, eso fue todo, pero ahí estábamos, multitud. ¿A qué íbamos? A ver. ¿Qué nos movía? La curiosidad. ¿Por qué? Porque había personajes famosos que estaban ahí, íbamos a verlo. Y bueno, quedó grabado para mí. Yo vi a Maradona personalmente y a Brindisi. Aquello era fantástico para una mente adolescente de 14 años. Eso es la multitud. Vamos por curiosidad, algún interés que nos mueve o alguna necesidad, a veces, en el caso de la multitud que seguía a Jesús. Muchos de ellos habían recibido alimentación, algunos habían recibido algún milagro y había ahí unos intereses, ¿no? Los discípulos, sin embargo, estaban recibiendo otro tipo de desafío. Estaban recibiendo el desafío de renunciar a sus propios intereses por un interés mayor, por un interés superior, que era el que estaba proponiéndoles el Señor Jesús. La propuesta era pasar de ser multitud a ser discípulos. Esa era la propuesta. Yo estaba meditando esta semana en un pasaje que está en el Evangelio de Marcos. Es un pasaje muy breve, tiene 10 versículos. Me acordaba cuando lo veía, Marcos 5, del 24 al 34. Esto de 24 a 34 estamos nosotros muy acostumbrados, porque dice 10 días de aislamiento. ¿Cuándo tengo que salir de casa? Tal, 10 días, tal. Cuando me vino a mí Marcos 5 del 24 al 34, mira, igual que las indicaciones que hacemos del aislamiento, ya para que quede en la mente. Resulta que es un momento en que Jesús ya es popular. A Jesús lo sigue mucha gente. O sea, mucha gente quiere verlo, mucha gente quiere, es la figura popular del momento. Está de moda Jesús en ese momento. Y todos van y quieren verle. Y resulta que en eso hay alguien que es un principal de la sinagoga, que se llama Jairo, que le dice a Jesús que su hija está muy enferma, que por favor venga a verle porque su hija está muy enferma. Y entonces Jesús va a visitar a la hija de Jairo, donde obviamente va a hacer un milagro. Ya sabemos cómo actúa el Señor Jesús. Y en ese interín, o sea, la imagen la escena principal es que Jesús va a la casa de Jairo para ver a su hija. Y en esto que va, y va toda la multitud ahí, porque él es popular, y están apretujando de aquí y de allá, aparece esta escena que está como un bocadillo ahí en medio del relato principal. Dice el versículo 24 del capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Dice, bueno, desde el versículo 23 dice que Jairo le rogaba diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Personaje que tiene fe, ¿no? Declara que va a vivir si Jesús pone la mano sobre ella. Entonces dice que Jesús fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente el manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Bueno,
Y después sigue la escena, dice, mientras él aún hablaba, vinieron los de la casa del principal de la sinagoga, la escena de Jairo. Continúa la escena de Jairo. Este es un bocadillo que está en el medio de la escena de Jairo y su hija. Dice, aquí tenemos muchos personajes. Aquí está Jesús, por supuesto. Está la multitud de la que hablábamos al principio, aquellos que vienen, que siguen, que quieren verle, que tienen curiosidad, que a saber qué buscan. Están los discípulos. Lo cierto aquí es que todos tenían una valiosa oportunidad de tener un encuentro personal con Jesús. Todos tenían la misma oportunidad de tener un encuentro personal con Jesús, un diálogo personal con Jesús. Y me encanta a mí cómo relata el evangelista Marcos, porque dice, la multitud le apretujaba, pero una mujer, es decir, había algo especial en esta mujer, pero una mujer. ¿Qué pasaba a esta mujer? ¿Cómo vivía esta mujer? No conocemos su nombre. No nos dice, el Evangelio de Lucas también relata este episodio, pero tampoco nos dice su nombre. No sabemos quién era. Pero sí sabemos su condición. Resulta que en la ley, las mujeres en el tiempo del periodo menstrual eran consideradas inmundas. Entonces, este es el contexto en el que vivía esta mujer. Ella no era el periodo menstrual, era un sangrado continuo que tenía desde hacía 12 años. Esto nos hace pensar que la mujer era considerada inmunda. Si leemos el libro de Deuteronomio, da toda una serie de explicaciones de cómo tenía que ser el comportamiento de la mujer en los días de su periodo menstrual. Ni siquiera podía sentarse alguien encima de la silla donde ella se había sentado. Estaba todo, era inmunda, era declarada como inmunda durante esos días. No podía ir al templo tampoco. Es decir, que esta mujer vivía durante 12 años en la marginalidad. No podía tener una relación normal con su marido si lo tenía. No podía tener una relación normal con sus hijos, en su familia si la tenía. No podía ir al templo y era considerada inmunda. O sea que su vida social tampoco era normal, estaba en soledad, estaba aislada. Esta era la condición de esta mujer cuando Marcos dice, pero una mujer que era diferente. No solo era diferente por la condición en la que vivía, sino que era diferente por el corazón con el que se acerca a Jesús. Dice el texto, dice, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y especifica el padecimiento de la mujer justamente por todos los añadidos que esto trae, que es lo que os estoy explicando. Y había sufrido, dice, de muchos médicos. Había sufrido de muchos médicos. No le habían podido solucionar el problema. Había ido a muchos médicos. Y aparte dice que había gastado todo lo que tenía. Otra característica que encontramos en la situación que se encontraba la mujer. Ahora era pobre. No sabemos si antes tenía dinero, pero todo lo que tenía, si era mucho o era poco, todo lo había gastado buscando la salud. Y no la encontró. Dice que había gastado todo lo que tenía. Y dice que nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Qué frustrante. Qué frustrante. Añadamos a todas esas condiciones en las que vivía la mujer, la pobreza, la frustración y la desesperanza. Ya lo había probado todo, había buscado por todos lados encontrar la sanidad y no la había encontrado. Y dice, cuando oyó hablar de Jesús, parece ser que ni siquiera había visto un milagro de Jesús, solamente había oído hablar de Jesús. ¿Sabes qué hace la diferencia de esta mujer con todo el resto? Que ella creyó en el poder de Jesús. Cuando alguien le habló de Jesús, alguien dijo que Jesús
había hecho tal o cual milagro, no sabemos qué oyó, pero solamente había oído hablar de Jesús. Ella creyó en el poder de Jesús. Es interesante porque dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Cuando el evangelista Lucas habla de esto, dice, si llegara a tocar el borde de su manto, así, ay, si llegara a tocar el borde de su manto, sería suficiente. Ella sabía que Jesús tenía poder para sanarla. Ella lo sabía, tenía convicción. Cuando ella va hacia Jesús, porque aquí entre que oye hablar de Jesús y va, hay un proceso mental, hay un proceso que podríamos decir de su corazón, de su voluntad, y es que ella decide, ella toma una decisión. Podría haberse quedado pensando, ay, sí, ese Jesús que salvó a esos leprosos, quizás me podría salvar a mí, pero no, seguramente no. Podría haber sido esto. Podría no haber creído del todo que no era verdad, eso que dicen no es verdad, y haberse quedado en su sitio. Pero no, ella toma una decisión, ella toma la determinación de ir hacia Jesús. Cuando uno toma una decisión firme, cuando hay determinación, eso nos mueve hacia algún lugar. No solo nos quedamos en el pensamiento, sino que nuestro cuerpo también se mueve hacia esa decisión, en la dirección de nuestra determinación. Y esto es lo que hizo la mujer. Ella se movió buscando a Jesús. La verdad, ella no pensaba tener un encuentro, un diálogo con Jesús. El texto lo deja ver claramente. Ella lo que buscaba era tocar el manto solamente. Así, estirarse y tocar el manto de Jesús. Sabía que ahí tenía la solución a su problema. Reconoció el poder de Jesús. Eso se llama fe. Hablaba acerca de la condición en que vivía esta mujer, que nosotros podríamos pensar, bueno, yo no vivo en esa condición, porque claro, en esta situación de enfermedad, yo eso no lo tengo. Pero sí que podemos vivir situaciones que se pueden equiparar. Podemos vivir situación de enfermedad, podemos vivir una situación de soledad, podemos vivir situación de pecado. Hay mucha gente que está atrapada en actividades que no agradan a Dios, que le hacen daño y que afectan también a su vida social, a su vida familiar, a su vida matrimonial. Por eso es que es posible que nos podamos sentir identificados con esta mujer. En esta sociedad hay mucha gente que está atada a las drogas, al alcohol, a la pornografía, a tantos males que el príncipe de este mundo ha introducido y a las que mucha gente se ha dejado atrapar. Así estaba esta mujer, aunque no era por pecado, era por una enfermedad que ella tenía. Lo cierto es que ella tuvo la determinación de acudir a Jesús. Hay dos cosas que ella decidió. Primero, que no iba a perder más tiempo, que 12 años estaban bien ya, que ya había buscado bastante y al oír de Jesús dijo, yo voy a ir allí, no voy a esperar más. Decido que me voy a acercar a Jesús. Primero, no perder más tiempo. Ella quería una vida normal. Yo creo que mucha gente que está viviendo en medio de adicciones quiere una vida normal. El que está enfermo quiere una vida normal. El que está sufriendo de soledad quiere una vida normal. El que está hundido por sus heridas quiere una vida normal. Esta mujer quería una vida normal y decidió que no iba a perder más tiempo. Y lo segundo que decidió es que iba a vencer los obstáculos. ¿Cuáles eran los obstáculos? La multitud. Ella era inmunda. Ella no podía meterse así como así en medio de la multitud. La iban a reprender. No podía. Seguramente la conocían, pero ella dice que va por detrás. Se inmiscuye ahí,
se filtra en medio de la multitud y lo único que ella quería era tocar el manto de Jesús. Y alcanza a tocarlo, alcanza a tocarlo. A veces pienso que Jesús podía haber dicho, bueno, sí, esta mujer se ha sanado, y podía haber seguido caminando. Tenía que ir a sanar a la mujer de Jairo. Tenía muchas cosas que hacer. Bueno, mira, esta mujer se ha sanado, él lo sabía. Obviamente, él lo sabe todo. Pero aquí el mundo se detiene. La agenda de Jesús se detiene y gira y dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos lo miran desorbitados y dicen, a ver, Señor, está todo el mundo aquí apretujándote y tú preguntas quién te ha tocado. Todos te estamos tocando, todos te estamos tocando. Dice, no, alguien me ha tocado. ¿Por qué? Porque dice que había notado que poder salía de él. Alguien le había tocado. Imagínense la escena. La mujer llega casi de hurtadillas, quiere robar un pelín de poder de Jesús para sanar su enfermedad. Ella estaba convencida de que Jesús, si tocaba a Jesús, le iba a sanar. Claro, casi como que le robó poder a Jesús ahí. Y Jesús dice, a ver, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Y dice que la mujer, dice, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él. Porque el punto es que en el momento en que ella llega a tocar el manto de Jesús, dice que cesa todo el flujo de sangre. Ella se da cuenta que eso ha pasado. Pensemos en esta mujer con 12 años, sangrando, sin tratamientos, estaba pálida, débil, cansada por la anemia. En cuanto a lo físico, seguramente delgada, muy poquita cosa, y aparte lo emocional que lleva, soledad, marginalidad, temor, desánimo. Y en esa decisión que ella ha tomado, voy a tocar el manto de Jesús, y resulta que es sorprendida, y Jesús se detiene y dice, ¿quién ha sido? Dice que ella temblando, hay unas palabras que son muy interesantes, dice, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Se postró, adoración. Recibe el milagro, pero aún con temor se postra delante de Jesús y le dice toda la verdad. ¿Qué es toda la verdad? Le abre su corazón, le dice todo lo que ella estaba sufriendo, le cuenta todo lo que ha estado viviendo, que Jesús ya lo sabía, porque Él conoce nuestra condición, como dice el salmista, Él conoce todo lo que nos pasa, Él sabe cuando lloramos por las noches, Él conoce tus lágrimas, Él conoce tu corazón, Él conoce tus desencantos, Él conoce tu preocupación. Él lo sabe todo, pero dice que la mujer le declaró toda la verdad, le dijo todo lo que había pasado en su vida, le abrió su corazón. Y esta es la escena más importante. Entonces, dice que Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Es el único pasaje en el que Jesús a una mujer le llama hija. Quizás a nosotros nos pasamos muy de puntillas por este concepto de que diga hija. El decir hija es una expresión de amor, es una expresión de cariño, es una expresión de eres importante para mí, hija. Para nosotros puede no ser importante o puede ser más o menos importante, pero para una persona que viene de una forma de vida como la que ella tiene, que viene de la soledad, que viene de la tristeza, del desengaño,
de la desesperanza, cuando Jesús, el que le ha sanado, le dice, hija, es algo muy, muy importante. Y le dice, tu fe te ha hecho salva. Aquí hay dos conceptos. Dice, salva, te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Dos conceptos. Sanidad y salvación. Porque es por la fe que somos salvos. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué le dice, tu fe te ha hecho salva? Porque esta mujer, al creer en Jesús, al aceptar a Jesús como Dios, porque cuando se postra está mostrando adoración al Señor, cuando tomamos esta decisión, el Señor nos va a llevar, nos regala la salvación. Lo que quiere decir es que cuando pasemos el umbral de la muerte en esta tierra, vamos a estar con Él. Esto es lo que significa cuando Él le dice, tu fe te ha hecho salva. Esta mujer habrá vivido sus años aquí en la tierra, pero cuando cruzó el umbral de la muerte, pasó a estar en la presencia del Señor, se volvió a encontrar con el Señor. Eso es lo que todos, la oportunidad que todos nosotros tenemos cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, le adoramos como Dios, le aceptamos como Rey de nuestra vida y tomamos la determinación de seguirle. Él nos regala esa salvación, porque pasamos a ser de uno más de la multitud, pasamos a ser sus discípulos y pasamos a ser sus hijos, hijos de Dios. Esto es lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Le dice, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Además de haberle dado la sanidad física, la sana para que pueda vivir la vida plenamente como Él la ha diseñado. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer solo se hubiera quedado en lo que sabía de Jesús sin tocarlo? ¿Qué hubiera pasado? Sabes, las iglesias están llenas de multitudes. Y no me refiero a multitudes en cuanto al número de personas. Me refiero a multitudes que se acercan, que escuchan, que tienen curiosidad, vienen y van, pero no toman una decisión, no toman la determinación de tocar el manto de Jesús. Porque cuando tocas el manto de Jesús, Jesús se gira, te mira a los ojos y te dice, hijo, y te abraza. Te regala la vida eterna y te da una vida abundante, una vida llena, con propósito. Llena tu corazón de alegría, a pesar de que las circunstancias sean adversas. Él está contigo. Eso es lo que Jesús tiene para ti. ¿Sabe lo que significa, lo que es la determinación? La determinación es un valor. Es el valor a través del cual la persona toma decisiones con alto grado de confianza y seguridad. Eso es la determinación. De esto vamos a estar hablando toda esta primera etapa de este año. Determinación. Yo quiero invitarte en esta mañana a que tú tomes una determinación de caminar y acercarte a Jesús. Que te acerques a Jesús. Yo sé que tú le necesitas, le estás necesitando. Él está dispuesto. Él quiere bendecirte. Él quiere llenar tu vida de bendición. Él quiere darte sanidad si la estás necesitando. Él quiere darte paz a tu corazón si la estás necesitando. Todos necesitamos la paz de Dios, porque la paz de Dios no es la paz que el mundo da. La paz de Dios es algo sobrenatural que solamente Él puede dar. Yo voy a hacer una oración. Quiero orar por ti en esta mañana. Quiero pedirte que tú cierres tus ojos y ores al Señor conmigo. Señor Jesús, te pido que llenes mi vida. Me doy cuenta de que te necesito. Te pido que me ayudes
a tener este encuentro contigo cada día y que tú transformes mi vida. Ayúdame, Señor, en mi debilidad, que yo pueda tomar la determinación que tuvo esta mujer, que pueda caminar para encontrarme contigo. Te necesito, Señor. Gracias por amarme tanto. Muchísimas gracias por esta palabra. Yo espero que os haya edificado. Espero que podamos tomar decisiones y determinación como esta mujer que tocó el manto de Jesús. Qué corazón. Vamos a terminar diciendo que Jesucristo basta. Jesús es suficiente para nosotros, porque es Él el todo de nuestras vidas. Tendría que ser así, siempre. Gracias por todas las cosas que nos das, Señor. Gracias por la predicación. Y te pido, Señor, que podamos ser hacedores, papá. Que podamos escuchar tu voz, Señor. Seamos sensibles a ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que
Sobre todo, tengamos fe de todas las cosas nos irá bien contigo, papá. Más en este tiempo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú protejas a cada uno, Señor, a cada persona de la iglesia, Señor, y a nuestras familias también. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que paséis un buen domingo. Por favor, cuidaros. ¿Vale?